¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal, El Fútbol Según Raúl. No olvidéis suscribiros, a ver, cada vez somos unos poquitos más. Mira, hay jornada de Copa del Rey, ha habido estos días jornada de Copa del Rey, diréis, ya está este tío el pesado hablándonos de la Copa del Rey del Numancia. Pues no, hoy no os voy a hablar del Numancia, os voy a hablar de la Copa del Rey, pero como excusa, porque se jugó el Córdoba-Sevilla en Copa del Rey, ahí en el Arcángel, y se recordó a José Antonio Reyes, un bonito homenaje en los dos equipos en los que jugó, uno de los dos equipos que jugó, Córdoba y Sevilla desde niño, ¿no? Y ahí estuvo su padre Curro para recibir un homenaje merecido a la figura de José Antonio. En el minuto 9 también corearon su nombre en la grada, muchos recordatorios en el videomarcador, etcétera, etcétera. Y entonces yo recordé que cuando José Antonio firmó por el Córdoba, estuve con él, fui allí a grabarle, entonces dije, joder, voy a recordar ese vídeo que era muy chulo, porque José Antonio nunca había jugado en segunda división, siempre conocía la élite, ¿no? Y llegó al Córdoba, un Córdoba muy, pero que muy necesitado, no sé si iba último, y tenían que salvar la categoría. Llegó en el mercado de invierno en enero del 2018 y yo estuve allí. Llegó de la mano de Luis Oliver, que por cierto había sido presidente del Betis. Entonces yo le preguntaba, le decía así en plan de coña, joder, ahora vas a vestir, José Antonio, de verde y blanco. Y me decía, no, de blanco y verde. La verdad que estuvo súper cachondo. Y quiero que veáis este vídeo, porque yo creo que estuvo guay. La afición del Córdoba necesitaba ilusión, algo en que creer, y con los nuevos accionistas llegaron 10 fichajes, y entre ellos un bombazo, José Antonio Reyes, que nunca ha jugado en segunda división, y al que convenció curiosamente un exdirigente del Real Betis Balompié, Luis Oliver. ¿Pero cómo? Yo soy muy amigo del Cuqui de Utrera, que es un torero que es primo suyo, y llamé al Cuqui y le digo, ¿dónde está tu primo? Y dice, aquí al lado lo tengo. Digo, pásamelo. Le digo, oye, ¿te vienes 3 meses a Córdoba? ¿Dinero? No hay. La guinda la puso su padre, que su padre es bético, y le dijo, hijo mío, no me quiero morir sin verte de verde y blanco. No, es blanco y verde. Es blanco y verde. Si el día que fuimos a firmar se creía que era derecho, fíjate si es bético. Me ha pedido el míster un zurdo. Un zurdo, me ha pedido el míster un zurdo, solo me falta un zurdo. Ya con un zurdo tengo la plantilla hecha. Y le digo, pues si yo soy zurdo. Sea como sea, llevará el blanco y el verde, o el verde y el blanco, como ya hizo en su 13 cumpleaños, y cuya foto le ha perseguido y le perseguirá toda su vida. Cada 2 por 3 en el Instagram me ponían cosas, las fotitos todos los días, cuando jugaba a Sevilla Betis siempre subían esas fotos. Pero bueno, mi padre era del Betis, me regaló esa camiseta, y bueno, me la puse ese día. Yo tuve la suerte de pasar un día en su casa de Utrera cuando debutó con 16 años, tan joven que no tenía carnet de conducir y sus padres le llevaban desde Utrera a la Ciudad Deportiva del Sevilla. Madre mía, chaval. ¿Cómo ha cambiado mi padre? ¿Te llevaban y te traían? Todos los días, la pobre. Mi padre trabajaba, éramos de una familia humilde, tenían que hacer un esfuerzo extra cuando yo creo que ni podían. Ya ves, los amigos de siempre, mi hermano, el Juan Pedro. ¿Esos sigues Sigo siendo los mismos amigos. con la señal? No era malo yo para estudiar. Madre mía. Pues sí, cuando yo le conocí se estaba sacando el carnet de conducir y se lo recordaba y él me decía, jo, es que yo era muy mal estudiante. Pero bueno, si estudiar no se le dio bien, jugar a fútbol se le dio de maravilla, porque fue el jugador más joven en debutar con el Sevilla en primera división. El primer español en ganar la Premier, ganó la Liga con el Real Madrid, luego fichó en el Atlético de Madrid y se convirtió en el único jugador en ganar 5 Europas League, o sea, casi nada la del ojo, lo que había ganado José Antonio Reyes. Entonces, de todo eso que había conseguido, yo le pregunté, José, ¿con qué te quedas? Si me tengo que quedar con momentos especiales, yo creo que me tengo que quedar con cuando levanté el título de campeón con el Sevilla, con la UEFA como capitán. La verdad que en Inglaterra me trataron bien, estuvimos un año y pico sin perder un partido y bueno, y gané muchísimos títulos allí también. Pero es verdad que la vida inglesa es diferente, como yo digo, a la utrerana, así que me costó un poco más. En el último partido que nos jugamos la Liga, encima meto 2 goles, la verdad que también son momentos con los que nunca voy a olvidar.
También le recordé una escena que fue súper polémica con Luis Aragonés cuando se lo llevó a la selección española, ahí hablándole a la cara, que parecía que le estaba echando una bronca, pero no era verdad. Lo que le estaba diciendo era motivándolo y decía, usted es mejor que el negro ese, etcétera, refiriéndose a Henry, porque eran compañeros en el Arsenal y tal, pero se sacó de contexto, hubo mucha polémica y se lo recordé al bueno de José Antonio, ¿no? Y los 2 goles que marcó frente al Mallorca, que fue campeón de Liga con el Real Madrid, que después fichó en el Atlético de Madrid, y ahí sí que él me dijo que al principio, sobre todo, que lo pasó mal, que yo le decía, ¿te miraban mal o qué pasaba ahí en el Atlético de Madrid? No me miraban bien, no, nada bien. La familia sufría porque eran cánticos que a nadie le gusta escuchar, por supuesto. Gracias a Dios le di la vuelta a esa situación. Esa cena lo recuerdo todo. Aparece el míster Luis Aragonés. Cuando decía esa frase yo, sinceramente, no podía hacer otra cosa que reírme, porque decía, hostia, la que está liando el míster. Tampoco lo dijo con esa maldad para la que se le montó, la que se lió. Reyes, cuando llegó al Sevilla, cobraba 8.000 pesetas y tenía pintada en el techo de su dormitorio a la Virgen de Consolación, a la que todavía reza. 8.000 pesetas. 8.000 pesetas. 8.000 pesetas. Luis, ahora habrás tenido que pagar algo más. Un poquito más, ¿no? Prácticamente cobran entradas, prácticamente. Ve, ahí estaba estudiando el carnet. ¿Esto qué significa? Ni puta idea, ¿no? Que tiene que comer hacia la derecha. Esto lo sigue haciendo Sí, José Antonio. Mañana hay que rezar un poquito, ¿eh? Yo siempre. Yo soy mucho de esa Virgen, voy a verla casi todos los días y la verdad que para mí esa Virgen es algo especial. Bueno, yo no sé si José Antonio iría a rezar allí en su pueblo a la Virgen de Consolación para salvar al Córdoba, pero lo que ocurrió es que lo salvó él y todos sus compañeros, pero salvaron al Córdoba cuando estaba hundido en la miseria, últimos en la clasificación, y lo salvaron. Luego él se fue otra vez al extranjero y volvió a la Extremadura, donde también es muy querido, y donde ahí es donde encontró la muerte de José Antonio, cuando estaba jugando en Extremadura, ya lo sabéis, iban en su coche, y tiene una puerta allí en Almendralejo que lleva su nombre, pero sobre todo es que era un tío fenomenal. Yo lo conocí cuando tenía 17 años, a él, a su familia, a Curro, a su padre, y les tengo mucho cariño. Y la verdad que lo seguimos recordando, ¿no? ¿Cómo no le vamos a recordar? Incluso hablaba yo una vez con Rakitic, que se le saltaban las lágrimas, y ahora lleva el 10, y hay aquí un vídeo en el canal, podéis ver el 10 de Reyes, el 10 de Rakitic. O sea que ha sido un tío excepcional, y por eso se le sigue recordando y lo vamos a recordar siempre. Un beso, José Antonio, allí donde estés. Igual estás hablando con Michael Robinson. En fin, Tigres, a la selva. Tigres a la selva no, que todavía se me ha olvidado enseñaros esto porque lo guardo con muchísimo cariño. Esto me lo firmó Reyes cuando tenía 17 años porque su padre hacía colección de mecheros. Esto se supone que es un mechero, ya no tiene gas, es como una pelota de golf con su palito, ¿lo veis? Pero es que esto me lo firmó Reyes cuando tenía 17 añitos, no sé si se ve. Recuerdo de Reyes para Raúl. Fíjate, lo guardo desde entonces, anda que no ha llovido, ¿eh? Pues lo guardo y ahora con más cariño que nunca. Aquí lo tengo, la bolita es un mechero. No hay gas, pero bueno. Ahora sí, Tigres a la selva, quería enseñároslo.